bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les decía, pues en este inicio de 2023, que nos exige estar preparados para hacerle frente a una serie de tareas importantes que tienen que ver ya con las nuevas novedades y retos que no necesariamente están asociados a nuevas leyes, a cambios en las disposiciones fiscales, sino están conectados a temas que vienen en camino, en proceso para una mayor fiscalización. Comentar desde luego que este 2023 inicia en un entorno donde la economía, si estamos de acuerdo, se sigue activa, sigue todavía en una reactivación post-COVID. Se estima un crecimiento en el PIB, creo yo, no con las expectativas que se presentaron en el paquete económico, pero finalmente sí vamos a tener un crecimiento, un incremento. Sin embargo, pues las empresas tendrán que ser pues previsoras, tendrán que ser prudentes porque se ven indicadores de una posible recesión en el consumo. Vemos incrementos en las tasas de interés, un incremento muy notable en los precios de los productos en Estados Unidos, y es evidente que se puede avecinar una recesión en el consumo y por lo mismo tendremos que ser prudentes. Sin embargo, también este entorno se acompaña con algunas expectativas importantes, sobre todo en esta zona, que están asociados a las dificultades y altos costos de la cadena de suministros a nivel internacional. Se sigue poniendo este tema en la mesa, que lleva a una regionalización, una relocalización de la manufactura, dando como consecuencia una demanda de espacios industriales y demanda de mano de obra, y todo esto va a representar una buena cantidad de oportunidades para el sector empresarial. Desde luego no son temas que se ven de un día para otro, pero las empresas tendrán que estar preparadas para que se pueda recibir esto en los siguientes meses o en los siguientes años. En medio también de algunos factores que son relativamente pues, nuevos en cuanto a su lectura, no estamos con un superpeso, estamos con un tipo de cambio pues muy fortalecido, no solamente estable, de repente baja el valor del dólar por los niveles acostumbrados, asociado a una inflación americana. Entonces son factores que tendremos que irles dando lectura, y que además hay que considerar los incrementos salariales a un valor real, a un mayor poder adquisitivo de los salarios y de mejoras a sus condiciones laborales, y que de esto estaremos comentando más adelante. Entonces las empresas tienen una serie de retos que tienen que enfrentar, pero lo que nos atañe en este espacio, y siendo nuestra especialidad los temas de cumplimiento, pues es a donde nos vamos a enfocar, resaltando que el presupuesto para este año 2023 contempla un incremento en los impuestos de alrededor del 17%, pero sin impuestos nuevos, sin incrementos a los ya vigentes, como ya se comentó. Luego entonces, pues resulta claro para todos que esto va a responder a una mayor fiscalización, y que no es novedad. Venimos con una fiscalización mucho más eficiente en los últimos años. Es de todos conocidos cómo la autoridad sí ha incrementado notablemente la recaudación, en buena parte a través de dos temas estructurales: el combate a las estrategias de evasión fiscal, estrategias locales, estrategias internacionales, y vamos a seguir viendo cada vez más una orientación hacia este combate, pero al mismo tiempo una estrategia de ampliar las revisiones de los contribuyentes a través de medios digitales, a través de ir abandonando cada vez más las revisiones tradicionales, las auditorías tradicionales, y no dejar las revisiones a un tema estadístico, sino a través de un cruce digital de la información que nosotros mismos generamos a través de los XML, a través de todos los FDIs, y esto ya lo estamos viviendo de lleno, y por eso es que cada vez más vemos
cómo la autoridad nos cita con invitaciones amigables a pedirnos cuentas de información que no cruza o que tiene dudas sobre lo que tenemos en nuestra contabilidad, en nuestras declaraciones. Y creo que esto va encaminado firmemente a dar el siguiente paso, que son las auditorías electrónicas, que dicho sea de paso, estas auditorías electrónicas están ya vigentes en Código Fiscal desde hace varios años, pero no las hemos visto todavía en los hechos porque la autoridad se sigue preparando. Lo que hemos visto hasta ahorita son invitaciones. El siguiente paso será una auditoría de la que pueda derivar incluso una resolución con créditos fiscales a través de medios digitales. En fin, entonces, lo que estaremos repasando el día de hoy con el apoyo del grupo de socias de la firma son precisamente los temas que nos alertan y que nos ponen a ejecutar tareas de prevención, porque lo que vamos a tener en los siguientes meses es una mayor fiscalización en un ambiente digital y ahorita vamos a ir viendo con mayor detalle esto. Desde luego, a un lado y va en paralelo los temas que tienen que ver con sueldos y salarios, que es un tema muy importante y que sigue avanzando y en aras de ir eliminando un rezago social y de poder adquisitivo de mucho tiempo. Así las cosas, vamos a iniciar con lo que tiene que ver con el nuevo formato de la Declaración Anual 2022, que este espacio lo va a desarrollar mi socia, Vanessa Ochoa, y que sin duda pues son de los temas que inmediatamente ya nos ponen a trabajar, ya nos ponen ahí a tener que desarrollar ciertas tareas. Bien, entonces pues iniciamos de lleno a las particularidades del tema y le cedo el uso de la voz a mi socia Vanessa Ochoa. Vanessa, adelante. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por el tiempo de tomarse en este espacio para informarse de las novedades, como comenta Fausto, de lo que nos atañe en materia de cumplimiento para este ejercicio, que dicho sea de paso, pues no todo es relacionado con un tema de reforma precisamente para este ejercicio, pero sí finalmente se llega el tiempo del cumplimiento, ¿no? Y una de las preocupaciones que normalmente tenemos durante el primer trimestre siempre va a ser el tema de la declaración anual y pues los retos que nos presenta en el tema de la captura. Entonces con esto empezamos pues este bloque realmente de poderles proporcionar cuáles son los principales cambios en esta nueva declaración, que si bien no trae un tema de una reforma tributaria, pues siempre viene acompañado el formato por sí solo de nuevas novedades, ¿no? Que son las que estaremos viendo. Entonces, lo primero que tenemos para esta nueva declaración es que hay un nuevo apartado para las empresas que no se dictaminan o que no presentan el DICIP. Este apartado consiste en presentar información financiera respecto al estado de cambios en el capital contable y respecto al estado de cambios en el flujo de efectivo. Si bien es cierto que estos estados financieros, digo ya por sí solos, representan un tema un tema financiero, la realidad es que esa información financiera también viene acompañada. Tenemos unos problemas técnicos, una disculpa por la presentación. Gracias. Esto viene acompañado pues también de un tema tributario, ¿no? Si bien pues de manera general a lo mejor todos conocíamos ya que existía este estado de flujo de efectivo, que pues la elaboración está sujeta a las normas de información financiera. Sin embargo, también es importante señalar que el origen de esta información que se presenta en estos estados también tiene mucho que ver con temas que sí nos pueden crear una vinculación tributaria, ¿no? Porque recordemos que este estado en particular, el estado de flujo de efectivo, tiene elementos operativos, financieros y de inversiones
que tienen que ver con el origen y el uso de los recursos. Entonces, por una parte, aún hace un momento hablaba en Fausto respecto a que había un tema de cruces de CFDI, tanto de ida como de vuelta, ¿no? De ingresos y de egresos, pero también ya se empiezan o empezamos a ver que hay elementos adicionales que tienen que ver a lo mejor en este estado con una información de si hubo aportaciones, si hubo salida de socios, si hubo préstamos y otro tipo de elementos que de manera detallada ya se tendrán que ver respecto a todos los elementos que representan esos nuevos estados financieros y que pueden tener una repercusión en la lectura que la autoridad le dé a esto. Entonces, sí cobra relevancia porque ya no estamos hablando de un simple llenado, sino de la conciencia de qué estamos presentando y qué lectura se le está dando por parte de la autoridad y qué puede hacer con eso, ¿no? ¿Qué cruces? Yo creo que ahorita es visualizar qué cruces a partir de esa información me pueden hacer. Otro tema importante también aquí a resaltar es que esta información nueva que nos están pidiendo, repito, para las empresas no dictaminadas o que no tengan una obligación o opción de presentar el DICIT, es inclusive sobre el 21 y el 22. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que regresar al ejercicio 2021, armar esos estados financieros y que tengan una congruencia, ¿no? Con la declaración anual que presentamos, con la contabilidad, con la contabilidad electrónica que ya tenemos. Entonces, sí hay un trabajo arduo para este primer trimestre, porque aun cuando es información que tenemos, no es una información que manejemos al día a día, ¿no? Cabe aclarar aquí que cuando decimos que no hay una obligación ahorita para empresas dictaminadas o de DICIT, recordar aquí que esas empresas como tal ya tienen su obligación propiamente en los anexos de esto, ¿no? Del dictamen y del DICIT. Entonces, pues prácticamente lo que la autoridad está haciendo es quitándoles, digamos, ese privilegio que teníamos las empresas que no dictaminábamos y que ahora se vuelve pues una obligación también de estas mismas, ¿no? Entonces, si vemos cómo cada vez la declaración anual se va encaminando a presentar mayor información y unificando lo que todas las empresas pues tienen ahí obligación de tener, ¿no? Entonces, eso creo que pues va a ser una importante tarea para este primer trimestre, estar trabajando en ello. Otro de los cambios que nos aparecen también para este 2022, que se presenta en marzo del 2023 en la declaración, es los estados financieros. En el caso de los estados financieros, si bien todos conocemos que hasta años pasados veníamos agrupando, por ejemplo, en el balance, pues los rubros que ahí nos señalaban, conforme cada quien, ahora sí que agrupaba las cuentas, ¿no? De acuerdo a sus financieros, íbamos tomando cada uno las partes que considerábamos y así las íbamos integrando. ¿Qué pasa para este formulario que nos está presentando la autoridad? La autoridad ya te señala, mira, en el rubro de cuentas por cobrar necesito que me incluyas todas estas cuentas. Las cuentas que está señalando la autoridad actualmente, si bien es cierto, no te está vinculando con un código de la contabilidad electrónica, la realidad es que los nombres son el catálogo que tenemos para el tema de la contabilidad electrónica. Entonces ahí también va a ser muy importante generar esa congruencia entre la balanza 13 que estamos enviando o bien que enviamos del 2021, porque aquí es importante resaltar también, nos está remitiendo a hacer el histórico 21 y luego el 22. Entonces, tiene que haber una congruencia también en la contabilidad electrónica versus lo que estemos presentando, porque ya son temas de cruce. Entonces, ya no es un tema quizá como lo hacíamos antes de sentido común, bueno, ¿dónde pongo esto? Lo pongo en otros activos fijos y ahí se va todo el rubro, ¿no? Sino que ahora sí me está diciendo, mira, en este rubro va ABC y en este rubro va ZY. Entonces, sí va a ser muy importante atender a eso. En función de esto que estamos platicando también de los estados financieros ordinarios que conocíamos, el estado de resultados y el balance general, también señalar que únicamente esos apartados nos los está habilitando para empresas no dictaminadas y no de DICIT, por lo mismo que comentamos también de los financieros previos.
Por ende, si no tenemos financieros de este ejercicio, tampoco nos habilita la conciliación contable y fiscal para las empresas que dictaminan, ¿no? Y adicionalmente también considerar que para las empresas que no vienen dictaminando y que sí tienen la obligación de presentar estos financieros detallados como lo estoy señalando, también la conciliación contable y fiscal ya viene con un detalle muy preciso de cuáles son las partidas contables y o fiscales que estamos ahora sí que difiriendo para llegar a ese cruce entre la utilidad fiscal y la utilidad contable que tenemos. Entonces tampoco ya hay un tema como anteriormente lo veníamos haciendo hasta el ejercicio pasado de agrupar varias partidas y ponerla en otros. Eso ya no va a existir. Tenemos que señalar de qué partida viene cada rubro que estamos considerando como partida contable o fiscal que no me afecta el resultado. Entonces, también va a ser importante esto para el seguimiento. Eso es, creo que de los principales cambios, sin dejar de resaltar que hay otros cambios que también nos afectan ahorita en cuanto al tema de los gastos. Los gastos ahorita de los principales cambios que trae es que la depreciación se viene detallando ya para este ejercicio por tipo de activo, lo tenemos por tipo de activo. También tenemos algunos otros gastos como los honorarios, como los arrendamientos, que los tenemos que detallar por mes en cuanto a la base. Nos está vinculando las declaraciones donde pagamos las retenciones de esas operaciones, pero tenemos que detallar las bases. Y adicionalmente también de los cambios importantes que tenemos es lo relacionado con la CUFIN, con la CUCA y con las pérdidas fiscales, que ahora tenemos en el caso de la CUFIN y de la CUCA, tenemos que detallar básicamente nuestro papel de trabajo de cómo llegamos a eso, ¿no? Y yo tenía una CUFIN el 31 de diciembre del 2021 y en el año pasó esto, entonces para poder llegar a la CUFIN que tengo ahora, lo mismo con la CUCA. Anteriormente, si recuerdo, teníamos un número duro, ¿no? Nosotros hacíamos nuestro papel de trabajo y llegamos a un resultado que es lo que plasmábamos en el formulario. A la actualidad, esto ya no es así. Tenemos que hacer el papel de trabajo y señalarle a la autoridad cómo es que estamos llegando a esos números. En el tema de las pérdidas fiscales, lo que está sucediendo es que, desde el año pasado ya vimos un cambio, ¿no? Donde ya veníamos poniendo las pérdidas históricas que traíamos. Para este ejercicio lo que estamos haciendo ya nada más es que le ponemos a la autoridad cuándo fue la última vez que la actualizamos y hasta cuándo la vamos a actualizar para este ejercicio, y a través de eso automáticamente se refleja la actualización. Entonces, pues eso también es un cambio que traemos ahí. Como ven, no son cambios que nos tengan un tema de una nueva obligación como tal, una nueva obligación tributaria, pero sí son cambios que finalmente nos afectan en el tema de que la calidad que presentemos a la autoridad de esa información debe de estar sustentada y soportada y reflexionada. ¿Por qué? Porque la lectura que la autoridad le va a hacer esto será de mucha importancia por los cruces que estamos haciendo. Entonces, creo importante aquí resaltar que adicionalmente a lo que ya conocemos que tenemos que venir haciendo, como los cruces de las facturaciones, con a ver si son los CFDIs que tengo vigentes, si me coincide la contabilidad electrónica con lo que estoy reflejando en los provisionales, si me coincide la nómina con los timbrados que tengo en la contabilidad, con lo que tengo en el SAT, con lo que tengo incluso en el visor, que dicho sea de paso se está precargando también a la declaración anual. Todos esos que ya conocíamos, pues el tema aquí es que le vamos incorporando nuevos elementos, ¿no? Yo creo que no es un tema para alarmarnos, pero sí es un tema para tomar acción. Acción en el sentido de que finalmente la declaración anual
como la tenemos en este momento, pareciera que va encaminada a que va siguiéndole los pasos muy en cortito al dictamen fiscal o a la información que se viene presentando hoy por hoy en el dictamen, ¿no? Entonces, es importante señalar ahí, pues que esa información debe de ir revisada o elaborada por expertos, porque finalmente la lectura que la autoridad le va a dar y los vínculos que puede sacar electrónicos a través de lo que presentemos tendrá mucha relevancia para las auditorías electrónicas que se puedan realizar por parte de la autoridad y que, dicho sea de paso, reitero, tendríamos que regresarnos al 2021 también para reflexionar qué información tenemos, incluso evaluar en un determinado caso si hay necesidad alguna complementaria para seguir con esa congruencia de la que hablamos en temas pues de la información que le está llegando a la autoridad y las variaciones que pueda representar. Entonces, en general, en el tema de la declaración anual, esos son los principales cambios que tendría ahorita el formulario para lo que tendríamos que estar presentando en marzo, para lo que tendríamos que estar trabajando ya desde este momento por toda la carga pues administrativa y de reflexión que esto implica, ¿no? Entonces, la declaración anual, eso sería el bloque. Una disculpa, estamos teniendo ahí un problema con el tema de la proyección, pero estamos trabajando en solucionarlo. Otro tema también hay de nada más de recordatorio, ¿no? Creo que para todos ya es claro ahorita que el tema de la factura electrónica 4.0, pues ha venido teniendo prórrogas y prórrogas y hasta este momento lo que tenemos como última prórroga es la vigencia que tiene la convivencia de ambas versiones, la 3.3 y la 4.0, hasta el 31 de marzo. Esto quiere decir que a partir del 1 de abril tendríamos que tener ya todos implementado el uso obligatorio de dicha versión. Las acciones que nosotros estamos pues recomendando aquí, que creo que para la mayoría esto ya a lo mejor es familiar, no nada más reiterar, es la actualización de los sistemas de facturación, la recopilación que podamos tener de la información de nuestros clientes y a su vez el suministro que nosotros podamos hacer de esa información a los proveedores. Aquí también considerar pues que estos cambios obedecen la prórroga tanto para la versión de CFDI de nóminas como los de ingresos. Entonces, realmente en general hemos visto que las empresas ya se han venido preparando y avanzando en este tema. Sin embargo, pues es el último trimestre, ¿no? Que tenemos también para todos poder actualizarnos y avanzar en ese punto. De los principales cambios que hay para estas versiones, igual nada más como un recordatorio, en el caso del tema de la versión 4.4 per se de general, voy a decir, está en el nombre, el código postal, el régimen fiscal, ya se incluye tanto el emisor como el del receptor, ¿no? Y creo que fue en gran medida en parte lo que se ha venido prorrogando. Si recuerdan, cuando recién salió esto, pues estaba el tema de la constancia de los trabajadores, si no había citas, la dificultad que hubo para poder tener información, sobre todo de las empresas, por el tema de la nómina. Entonces, esto creo que se ha ido suavizando en el tiempo, pero finalmente aún tenemos esta última ventana para poder avanzar con ese tema y poder cerrarlo de la mejor manera el 31 de marzo. Tenemos la eliminación de la clave por definir para el uso del CFDI, que ahí pues encaminada que lo que se pretendería en un futuro pues es que a través de los CFDIs y de su uso también se pueda ir precargando una declaración anual con un estándar, ¿no? También se incluyen algunos otros cambios que son nodos de identificar si la operación es sujeta de un impuesto o no, identificamos si la operación es de exportación también por una operación de exportación y por último incorporación de campos relacionados con la periodicidad de las facturas para las facturas globales, es decir, ya le indica si es semanal, si es mensual. Recordemos que algunos contribuyentes tienen esas facilidades, pero finalmente también se incluye esta parte para
poder identificar con qué periodicidad se están ejerciendo. Y por último, también comentarles aquí en el tema del CFDI de la nómina, aunado a lo que estamos comentando en esta propia lámina de las generalidades. Ahí también está el tema del domicilio fiscal del empleado, que es lo que les comentaba, como uno de los principales inconvenientes que se tuvo en su momento, pero que se ha ido aligerando. También se incluye el régimen fiscal del empleado, que aquí pues la clave de sueldos y salarios es la 605. Y en términos adicionales, incluye la eliminación del apéndice 5 relacionado ahí con el subsidio para el empleo y la actualización del apéndice 6 relacionado con el ISR del ejercicio del trabajador. Entonces, esto, pues digo, este bloque en general ya creo que para todos ya es más conocido y digerido, sin embargo, es importante tenerlo en consideración porque es algo que empieza en aplicación realmente a partir del 1 de abril. Entonces, pues esto es lo relevante que les traemos. Esperemos que sea de su aplicación y esperemos que sea para su beneficio y estaremos dándoles una detallada información en lo futuro de estos temas para que sea pues con un mayor detenimiento y podamos resolver dudas concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Como pueden ver, sin modificaciones para las leyes fiscales, parece que tenemos muchas más tareas que hacer. Ya lo puntualizó muy bien Vanessa y además creo que ese tema da pie a organizar inclusive un curso o una plática muy específica de todo lo que implica esta información financiera en las declaraciones anuales. Y bien, vamos a continuar con otros de los temas que siguen evolucionando a tono a la fiscalización, a la localización de planeaciones fiscales, de movimientos entre las empresas y que la autoridad lo va a seguir utilizando como una medida de vigilancia, ¿no? Y nos referimos a los precios de transferencia, a las operaciones entre partes relacionadas que no pueden ser prohibidas, no pueden ser limitadas. Es natural que en un grupo de empresas local o internacional existan esas transacciones, pero la autoridad necesita vigilarlo cada vez más y para hacerlo requiere de ir incorporando nuevas reglas, nuevos procedimientos, de lo cual pues, nos va a platicar de esto nuestra socia Audrey Franco, especialista también en precio de transferencia, a quien pues, le damos el uso de la voz para que nos comente cuáles son las principales novedades. Adelante, Audrey. Gracias, contador. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues ahora sí que vamos dándole paso a lo que es el cumplimiento en materia de precios. Como bien comenta Fausto, esta obligación cada vez ha tomado, pues ahora sí que mayor auge, sobre todo porque el interés de la autoridad como tal es poder identificar todas aquellas planeaciones o situaciones que se dan en los grupos de empresas nacionales, incluso multinacionales, ¿no? Entonces, vamos partiendo de la idea que hoy por hoy tenemos del cruce de información y la fiscalización que se está dando a través del compartir información con la autoridad, ¿no? Entonces, una de las obligaciones que hoy por hoy conocemos y que hemos venido pues manifestando cada marzo en conjunto con la anual, que se venía haciendo hasta el 2021, pues es el mencionado anexo 9, ¿no? Que viene en una declaración informativa múltiple, donde incluso esta declaración informativa múltiple aún no ha tenido cambios. Habrá que ver qué es lo que nos manifiesta aquí la autoridad o qué es lo que publica en términos de sí poder reconocer dentro de esta informativa lo que viene a través de la reforma del 2022 con aplicación en 2023, que es la manifestación de las operaciones con partes relacionadas nacionales, ¿sí? Previamente, esta informativa se presentaba con operaciones de residentes extranjeros. Aquí la situación es que con el cambio sí tenemos que tener en cuenta que esta obligación también le corresponde a las operaciones nacionales, ¿no?
que no nos sea extraño si por ahí nos sale una publicación en estos días con lo que es la actualización del anexo, porque dicho sea de paso, este anexo pues se hace referencia a lo que es información de un residente extranjero. Sin embargo, ahorita con la incorporación de las operaciones nacionales, esperaríamos ver algunos ajustes ahí con respecto de identificar un RFC, no identificar un Tax ID, manifestar ahora sí que el origen y demás de la operación, ¿no? Porque sí en esta obligación o en este formato, pues es un extracto de lo que es nuestro reporte o nuestro estudio de precios, donde se manifiesta pues los resultados y la metodología aplicada, ¿no? Entonces, tomando en consideración esta parte, pues sí debemos estar muy atentos a no omitir como tal el envío de esta declaración, que para efectos del 2023 también tiene un cambio respecto al plazo. Previamente, como les mencionaba, aquellas empresas que no tenían como tal la obligación o la opción de un dictamen, lo que hacían era mandarse conjuntamente con la declaración anual, es decir, el 31 de marzo. Ahorita con el cambio todo se mueve al 15 de mayo, es decir, los contribuyentes pueden enviar dicha declaración informativa a más tardar el 15 de mayo, es decir, muy conjuntamente ahora sí que con el resto de las declaraciones por ahí que andan, sobre todo el dictamen, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en consideración por los plazos y sobre todo los tiempos, porque ahora sí que se nos satura la página de la autoridad y no hay que esperarnos a último momento, ¿no? Este sería como tal un principal cambio que se tiene en materia de obligación del anexo 9 del DIM, esta informativa ordinaria. Mencionarles también que con la publicación de las reglas para 2023 y lo que son las facilidades administrativas, se identifica una excepción en la presentación de dicha informativa siempre que sean contribuyentes sujetos, cuyo ingreso inmediato, los ingresos del ejercicio inmediato anterior no superen como tal los 13 millones en actividad empresarial y los 3 millones en actividad profesional. Es decir, si estamos bajo un contribuyente que no superó esos ingresos el ejercicio inmediato anterior, pudiera optar por no enviar dicha informativa. Ahora, esto no representa que nos exime la obligación de seguir documentando tu precio de transferencia. ¿Por qué? Porque la obligación prevalece de tener que documentar ingresos y deducciones autorizadas bajo la metodología de precios, ¿no? Entonces, sí es importante hacer referencia a esto, porque el hecho de que a lo mejor opte el contribuyente por no enviar esta información o no manifestarla a través de la informativa por esta facilidad, no te exime a la elaboración o a la preparación de un análisis económico de las operaciones que incurrieron en el ejercicio, ¿no? Aquí es donde también quisiera hacer una pausa porque con los cambios que hubo en la reforma del 2022 que se aplican a la elaboración de los estudios del 2023 y el análisis económico que se tiene que realizar, hoy por hoy hay cambios técnicos que sí tienen un énfasis importante en este año, porque la forma en que nosotros como especialistas vamos a empezar a documentar el estudio de precios tendría que profundizar un poco más y tendría que ser un trabajo conjunto con el contribuyente, con el cliente. ¿Por qué? Porque, como ahorita les comentaba, las declaraciones informativas al final terminan siendo un extracto de los datos que la autoridad va a conocer del contribuyente respecto a las transacciones. Entonces, hay una serie de requisitos que hoy por hoy ya están en la ley, sin embargo, con los cambios o las adecuaciones a ciertos párrafos, ya en un nivel técnico, hablando particularmente de la elaboración y los requisitos que cumple el estudio, sí hace un énfasis particular en 3 elementos, en 3 aspectos que debemos de traer en mente. Uno de ellos es que las funciones, activos y riesgos de lo que nosotros veníamos manifestando, que era la entidad en prueba, es decir, el contribuyente que estaba haciendo el estudio como tal,
Resulta ser que para este 2023, cuando nosotros concluyamos la elaboración del reporte del 22, tenemos que manifestar también las funciones, activos y riesgos de cada una de las operaciones que se tuvieron con las partes relacionadas. Es decir, esto se vuelve un poco más extenso y profundiza más en la razón de ser de la transacción, ¿no? De igual manera, la aplicación de ajustes de comparabilidad entre empresa que está llevando a cabo el estudio, la entidad en prueba y lo que es la contraparte. Asimismo, lo que son los elementos de comparabilidad. Los elementos de comparabilidad como tal ya venían haciéndose distinción en un artículo en particular de la ley. Sin embargo, al hacer un énfasis en este cambio, en esta reforma, pues sí quisiéramos aquí hacer mucha mención que, no obstante, nosotros podemos distinguir las características de la operación, las funciones, activos y riesgos. Es importante que empecemos a tener la disciplina de elaborar los contratos, de tener el soporte y documentación que ampare las transacciones, de tal manera que haga un sentido de negocio lo que es la transacción acordada, ¿no? En este caso, no hay que quedarnos también con la idea de que un estudio de precios de transferencia nos va a cubrir el fondo de la deducción. Entonces, aquí es donde le damos paso pues a esta serie de elementos que nos permiten pues sí amparar ante la autoridad que hubo una razón de ser, que hubo una estrategia de negocio pues sí concreta que se siguió para llevar a cabo dicha operación, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de servicios. Entonces, esos son de los énfasis que sí van encaminados de un lado de la parte técnica, pero sí también es algo que ustedes deben de sensibilizarse en materia de, pues, de esta obligación, ¿no? Otro de los puntos que también vienen de la mano de la reforma, pues son las informativas locales, la local, maestra y lo que es la país por país, lo que son las informativas BEPS, ¿no? Aquí uno de los puntos que hay que señalar o que tener en cuenta para este ejercicio es que con los cambios en la reforma tenemos que los contribuyentes obligados a presentar dichas declaraciones informativas de partes relacionadas en materia de BEPS tienen que ser contribuyentes cuyos ingresos del ejercicio inmediato anterior hayan superado los 974 millones. En este sentido, recordar que la llave de entrada a dichas declaraciones informativas, pues es la obligación, en este caso, de un ICIF y en el caso particular y lo nuevo para aplicar en 2023 es todas aquellas empresas obligadas al dictamen tienen que también remitirse a dicha obligación, es decir, tendrían que estar evaluando si van a tener una declaración informativa local o una declaración informativa maestra. Cuando hablamos de una declaración informativa maestra, hay que recordar que en este caso trata de operaciones multinacionales, es decir, operaciones que se hayan celebrado en 2 o más países. Luego, entonces, identificando que eres una empresa obligada a dictamen o bien con ingresos superiores a 974,000, pues estarías bajo el supuesto de la presentación de dichas declaraciones. De forma adicional y también como una parte de análisis que tendría aquí que abordarse, es que dentro de las disposiciones se manifiesta que las declaraciones informativas de BEPS también le van a aplicar a partes relacionadas de una empresa dictaminada. Es decir, si yo soy parte relacionada de una empresa dictaminada, pero no supero ese nivel de ingresos o bien estoy bajo el supuesto de un DICIP, pudiera haber aquí el supuesto de estar bajo la presentación de una declaración informativa local. Esto pues atendiendo a lo que dice la literalidad, ¿no? de dicha disposición. ¿Qué es el otro punto de los que tenemos aquí como cambios o referencias? Pues precisamente lo que son los plazos, ¿no? De igual manera, tanto vemos un cambio en la declaración informativa ordinaria como en la declaración informativa, en este caso local. Anteriormente la informativa local se presentaba más tarde del 31 de diciembre del siguiente ejercicio. En este caso, se va a presentar el día 15 de mayo. La informativa de la maestra y la país por país se mantiene igual al 31 de diciembre. Entonces, con esto
pues estamos viendo que si hay una carga administrativa, digámoslo así, para el contribuyente pesada para el mes de mayo. Sin embargo, pues yo creo que en la medida de que tengamos un estudio y un análisis económico bien robustecido con la documentación comprobatoria necesaria para que el especialista pueda hacer una liberación de resultados, yo creo que estaríamos muy encaminados a poder cumplir de manera ordinaria y en forma respecto a dichas obligaciones, ¿no? Entonces, en resumen, hay que tomar en consideración los plazos y sensibilizarnos en la forma en que estemos documentando el precio de transferencia, porque es información que ya va a ser transmitida a la autoridad. Luego, entonces, pues ya tenemos que dar razón de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, hasta aquí sería mi intervención. Adelante, contador. Audrey, muchísimas gracias. Importante tema para tomarlo en cuenta, sobre todo por los platos, como ya se comentó. Y nos hablaba Audrey de la documentación que tiene que ver con todo el precio de transferencia. Y ese tema nos lleva a un área de riesgo que tenemos que atender en las empresas, que tiene que ver con el soporte documental desde el punto de vista corporativo, que tradicionalmente ha sido un área atendida por los especialistas y tiene que seguir siendo atendida por los abogados. Pero creo que nos tenemos que involucrar y familiarizar con esto y conectarlo con nuestro cumplimiento fiscal ordinario, porque son documentos que eventualmente los tenemos que presentar. Audrey, ¿se me ayudas con el siguiente lámina? Los tenemos que presentar porque hay que recordar que el alcance de la contabilidad para efectos fiscales, además de todo lo que conocemos, todo lo que es la contabilidad como tal, incluye además, entre otras cosas, los libros y registros sociales y toda la documentación que tenga que ver con una operación que acredite un ingreso o una deducción es parte de la contabilidad. Entonces, esto nos lleva entonces a involucrarnos, interesarnos en toda esa parte de cumplimiento corporativo y que además, derivado de algunas tesis recientes, se sugiere, se recomienda que incluso los documentos probatorios de ingresos o deducciones tengan fecha cierta, es decir, un contrato aún y cuando sea privado y que jurídicamente es suficiente para que tenga validez, se sugiere que tenga una fecha cierta que se pueda obtener a través de una ratificación de firmas ante corredor público, ante notario o bien otros medios. La autoridad está poniendo una atención especial en estos documentos. Inclusive nos vemos en otros procedimientos como en las devoluciones de IVA, donde eventualmente nos piden comprobación de las transacciones de origen. No se diga, como ya lo comentó Audrey, en precio de transferencia. Siguiente. Así las cosas, pues bueno, solamente también recordar que la autoridad dentro de su visión de fiscalización, además de todo este cruce digital de ingresos y deducciones, es estar también poniéndole una atención especial a la razón de negocios, a la sustancia, a la evidencia de los servicios o de las transacciones que derivan tanto con partes relacionadas como operaciones ordinarias. Entonces, la relación contractual con proveedores, con acreedores, clientes, deudores, socios, tiene que estar perfectamente documentado. Se recomienda que se digitalicen, eventualmente, como ya se comentó, con una fecha cierta, porque serán documentos, primero, como ya se comentó, parte de la contabilidad y que tendrán que presentarse ante cualquier auditoría digital o inclusive ante cualquier invitación. Eso es por lo que es la parte de relaciones con terceros. Pero, pues bueno, siguiéndole jalando también el hilito en esta parte corporativa, pues llegamos también a los temas societarios, a lo que tiene que ver con las empresas, las sociedades. ¿Por qué? Pues bueno, porque también hemos visto cómo la autoridad cada vez va dando pasos a buscar un responsable solidario a través de los socios, a través de los representantes legales. Incluso cada vez se vincula más con un tema que puede llegar a un tema
penal con afectación patrimonial a las personas físicas, y también una vinculación con el tema de los sellos digitales o las certificaciones de IVA, los IMEX, en fin, cada vez el estado o el estatus fiscal de los socios puede repercutir incluso en las operaciones de las empresas. Entonces, bueno, de la misma forma, pues, es importante conocer y saber cómo está el estatus de un órgano de administración, si es a través de un consejo, si es a través de un administrador único, y por lo tanto de ahí la existencia y vigencia y actualización de los libros de actas de asamblea, el registro de accionistas, porque dicho sea de paso, incluso la ley mercantil reconoce como socios a aquellos que están en los registros de socios. Y un tema que comúnmente a lo mejor no se tiene físicamente, pero que es importante atenderlo, acciones y partes sociales físicas. Y la representación legal es un tema también muy dinámico. ¿Cuántas veces de repente a lo mejor tenemos un representante legal que ya no está en la empresa, pero sigue estando vigente algún poder, y que se vincula desde luego con los avisos y con los datos que se deben de proporcionar al RFC? Y qué decir de este concepto que no es nuevo para 2023, pero ha ido cobrando relevancia: la identificación del beneficiario controlador, que tiene una vinculación precisamente con los socios, con quien toman decisiones, con quien tiene un control en la empresa. Este beneficiario controlador, para recordarlo solamente, es una obligación para empezar para todas las empresas, para cualquier organización jurídica, y es una obligación que es de obtener, conservar y proporcionar al SAT solamente que así lo requiera. Todavía no es una información que se mande por automático, solamente a requerimiento. Pero el día que nos llegue un requerimiento tendremos solamente 15 días para mandar la información que tenga que ver con los datos personales de quien se identifique como beneficiario controlador. Es decir, esperar a que nos llegue el requerimiento del SAT para hacer esta identificación y integración de los expedientes no va a ser suficiente. Sobre todo porque cuando vemos el detalle de lo que se solicita, llegas a temas sensibles, llegas a temas privados, que no es sencillo obtener esa información de los socios. Hay que darles una muy buena explicación. Además de obtener esta información, que pues, sí puede ser complicada en algunos casos o sensible, no hay que olvidar que además hay que tener implementado un procedimiento de control interno que le permita a la empresa estar verificando la actualización de estos datos. Porque los beneficiarios controladores a lo mejor cambian a partir de un cambio accionario, de un cambio de consejo, o simplemente los datos personales cambian de domicilio, cambian de residencia, cambian de estatus civil, ¿no? Y bueno, ¿y por qué resaltar este tema? Por las consecuencias que puede tener su incumplimiento. Son multas muy importantes. Si nos vamos a la siguiente ahora. Bueno, antes, sin dejar de mencionar o recordar quién es o quiénes son los beneficiarios controladores, que básicamente son los que tienen la posibilidad o el derecho de obtener un beneficio directo o indirecto de su participación, es decir, un dividendo, el uso de algún bien en la empresa. Y si no hay una clara identificación de quién es el beneficiario o quién obtiene beneficios, pues entonces quien ejerce el control de la empresa, es decir, quienes toman decisiones. Normalmente, si estamos de acuerdo, esto va a recaer en los socios. Cuando son personas físicas y los socios son empresas, pues entonces hay que ir un paso más a fondo, ¿no? Para lograr identificarlo. Y les decía el tema de las multas, que sí hay que tenerlas presentes, si está en la siguiente lámina, porque pueden ir desde 800,000 pesos hasta 2 millones de pesos. No solamente lo que genera la multa es la no presentación de la información al SAT, que es la infracción más grave porque es por cada beneficiario. Imagínense no presentar la información al SAT por una empresa que tiene 10 socios. Súmenle ahí los 2 millones por cada uno de ellos. Pero aún presentando la información al SAT, también hay multas simplemente por no actualizar la información
o por presentarla incompleta o con errores. Entonces, sí es algo que requiere no solamente de un trabajo inicial, sino de un mantenimiento. Entonces, que se vincula finalmente con todo este aspecto corporativo. El día tienes que entrar, identificar la estructura administrativa, estructura de socios, y es un trabajo realmente que tendríamos que estar, como les comento, incorporando a nuestro quehacer para la contención de riesgos de la entidad, ¿no? Adelante. Y bien, en resumen, en este bloque, sin que representen novedades de nueva cuenta, de modificaciones de leyes, pero sí de temas que tenemos que atender a la luz de cómo han evolucionado las cosas, pues aquí la verdad es que sí se sugiere hacer alguna revisión, una actualización corporativa, simplemente cómo andamos en nuestras actas y contratos, cómo andamos en nuestros libros, si ya identificamos o no el beneficiario controlador y si tenemos un procedimiento que nos asegure que se le da mantenimiento. Recomendamos que se digitalice y se almacene adecuadamente, desde luego con los cuidados de seguridad cibernética necesarios, pero sí tener esos documentos resguardados, digitalizados, para que sea de fácil acceso cuando sean requeridos, preferentemente con fecha cierta, sobre todo en aquellos documentos que pueden estar vinculados con una deducción importante. Comentábamos ya sobre el tema de mantenimiento, no solamente exclusivamente por el beneficiario controlador, sino por toda la necesidad corporativa de esta entidad, y que eventualmente incluso este rubro pueda ser auditado, pueda ser revisado para que el Consejo reciba un informe, así como lo recibe también en temas financieros, en temas fiscales. En fin, simplemente aquí el mensaje es la necesidad de también voltear a ver a esta parte que implica también parte de los áreas de riesgo en una entidad y que debe de ser también, pues, protegida, ¿no? Bien, pues con esto vamos a pasar entonces a temas de sueldos y salarios, temas laborales, que sin duda es uno de los temas que más han llamado la atención. Hay una evolución en todo esto para ir eliminando un rezago social muy fuerte que se acumuló durante muchos años. Y como ustedes pues han visto, se ha estado atendiendo este tema, pero que tiene desde luego consecuencias, implicaciones en materia de cumplimiento, en materia patronal, ¿no? Y para esto, nuestra socia Alejandra Hernández, quien es realmente la especialista, la que maneja la práctica, muy puntual aquí en la oficina, pues es quien nos está dando sus comentarios. Alejandra, tratamos el uso de la voz para que nos comentes lo más importante de este tema. Gracias, Fausto. Bueno, pues ahora sí que este 2023 lo iniciamos con varios cambios respecto al cumplimiento, muy en particular en lo que es la nómina. Uno de los cambios principales que veníamos ahora sí que monitoreando desde 2022 fue lo referente a la reforma principal de vacaciones. ¿Qué tenemos con esta reforma? Bueno, fue una reforma que venía haciéndose algunos cambios, algunos ajustes, pero durante el mes de diciembre se libera ahora sí que sus cambios finales, que quedó ya como definitivo, y tenemos lo siguiente. Prácticamente se hace un incremento considerable en el número de días de vacaciones, en donde al menos el primer año de 6 días pasamos a 12 días, y así sucesivamente hay cambios trascendentales según los periodos. Además, hay un cambio en cuestión del periodo. Los rangos, perdón. Anteriormente el primer rango era de 5 a 9 años y actualmente es de 6 a 10 años. ¿Qué tenemos que considerar en esta reforma? Bueno, que la vigencia de la reforma es a partir del 1 de enero de 2023. En cuestión del proceso de la nómina como tal, tendríamos que haber incluido tablas adicionales de prestaciones en donde se determinaron los factores utilizando esos nuevos días. Muy importante, no se eliminan los factores anteriores. Los factores anteriores crearon ya una historia y esa historia deberá prevalecer. Es por eso que
al no eliminarse, habría que incluir tantas tablas de prestaciones ustedes requieran según aquellas prestaciones que viene otorgando la empresa. ¿Y cuál es uno de los cambios ahora sí que en el artículo 76 principalmente? Bueno, pues que el trabajador disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos, y en su caso el excedente de los 12 días continuos podrán ser disfrutados en la forma y tiempo que así lo requiera. Esto siempre y cuando sea un acuerdo, ahora sí, convenido entre trabajador y empresa. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Cuáles son las problemáticas a las que nos hemos venido enfrentando respecto a las vacaciones? Pudiera resultar un tema sencillo, pero la realidad es que no lo ha sido. Vienen ahora sí que dos criterios, y son los criterios que más están ahora sí que sonando en la localidad o implementando las empresas. El criterio número 1, y es el criterio más conservador, es que a los aniversarios que ocurran durante 2023, se les apliquen los días de vacaciones en función a lo actual. El criterio número 2, se dice que los días de vacaciones se determinarán según lo devengado en cada uno de los ejercicios. Es decir, voy a determinar la parte proporcional que devengó durante 2022 con los días vigentes en 2022, más lo devengado en 2023 con los nuevos días 2023. En ambos criterios hay particularidades. Ahora, si nos vamos a lo que la autoridad ha venido especificando y en su caso ha sido más, ahora sí que indicando que sería lo correcto, es la aplicación del criterio 1. Ahora sí que de manera íntegra, aplicar en los aniversarios 2023 esta nueva tabla, perdón, estos nuevos días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si estamos ahora sí que atendiendo el criterio número 1? Actualizar los saldos de vacaciones. ¿Por qué tenemos que actualizar el saldo de vacaciones? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, al momento en que ustedes actualizan sus tablas de prestaciones, no es un proceso por default la actualización de sus saldos de vacaciones. Si ustedes lo que desean es que al 31 de diciembre los trabajadores que tenían acumulados, un ejemplo, 3 días de vacaciones con las tablas anteriores, con las tarifas, los valores anteriores, ok, esos 3 días ya acumulados deberán de pasar, no sé, a lo mejor a 6 días al 1 de enero. Esa actualización de saldos sí es bien importante que validen que en su sistema de nómina ya esté configurado. Caso contrario, van a tener ahora sí que inconsistencias al momento del pago de las vacaciones, ya sean ordinarias o en finiquitos. Es por eso que deben tener cuidado. Ahora, en la aplicación del criterio 1 nos va a resultar un excedente de prima vacacional. Esa prima vacacional, ese excedente, la pregunta es, ¿cuándo la debo de integrar? ¿Cuándo la debo de integrar? Pues la realidad es que va a ser cuando sobrepase la prima vacacional ya integrada, pero vamos a tener un problema, ahora sí que un problema de control administrativo. Es por eso que se sugiere que si esa prima vacacional no se integró al 1 de enero de 2023, tengan ahora sí que por lo menos considerar que al 1 de marzo, junto con sus variables que van a calcular, ya vaya incluida esa prima vacacional. Para eso es muy importante que ustedes al 1 de enero o al 1 de marzo ya tengan ese análisis de cuánto es lo que ya tenía en mi saldo de vacaciones y cuánto es lo que al 1 de enero cambió. El excedente prima vacacional es lo que estaría integrando al salario base de cotización. Y otro de los puntos importantes es definir qué es lo que van a considerar para las bajas, porque aquí se nos abren ahora sí que unos criterios adicionales sobre el criterio 1. Criterio 1, sobre el criterio 1 vamos a estar aplicando sobre las bajas, vamos a estar diciendo, bueno, de todos modos, independientemente cuando sea su baja, aplícales las tarifas, los días de vacaciones 2023. O bien, hay algunas otras empresas, y les reitero que cada uno de los criterios que las empresas vienen ahora sí que aplicando va muy de la mano con su asesor laboral y en su caso son fundamentados. Es por eso tan importante que ustedes tengan ahora sí que de la mano ese respaldo. El criterio 2 respecto al criterio 1, lo que tenemos es que dicen, no, espérame, sí, la ley y la Secretaría de Trabajo nos ha informado que a los aniversarios que ocurran durante 2023 les apliquemos los nuevos días.
Pero, ¿qué es lo que ocurre con las bajas? En las bajas no precisamente cumplen un aniversario. Por ejemplo, un trabajador que su aniversario es en el mes de octubre y se da de baja en el mes de enero, ¿cuáles días le estarían aplicando? Es en esos casos en los que sí pudiera existir, o al menos es lo que se ha estado comentando, que sí se pudiera dar que se determinen en función a lo devengado, pero igual ya sería cuestión de revisarlo en cada una de las empresas y en función a los criterios que vayan aplicando, pues validar el cumplimiento que le corresponde. ¿Qué es lo que pasa en cuotas de seguro social? Bueno, pues tenemos una actualización respecto a cesantía y vejez. Y ahora sí que esta actualización en los porcentajes, tenemos una variación y esta variación ahora sí que va a ser de manera paulatina. Vamos a iniciar con 2023 y vamos a concluir en 2030. Anteriormente, esta cuota se determinaba con un porcentaje fijo, que era de 3.150, con independencia del salario base de cotización que tuviéramos. Ahora, lo que vamos a considerar es el salario base de cotización entre la UMA. ¿Cuánto equivale un salario base de cotización en función a la UMA? En función al resultado que se tenga, vamos a aplicar la tabla. Y aquí bien importante, van a tener que tener dos actualizaciones. Una, en su sistema de nómina y muy en particular para todas aquellas empresas que ahora sí van monitoreando su provisión, es elemental que ya tengan la configuración correspondiente y de la mano tenemos que estar al pendiente del IMSS, que el día de hoy ya publicó que a partir del 23 de enero ya va a estar ahora sí que a su disponibilidad la nueva versión del SUA en donde se contempla esta nueva actualización. Para efectos de la zona fronteriza en la que nos encontramos, si nos ubicamos a la equivalencia del salario mínimo de la región en función a las sumas, nos vamos a percatar que ahora sí que el porcentaje que en su mayoría va a estar aplicando va a ser de 3.953 a 4.241. Y pues sí, año con año muy probablemente tendríamos que estar esperando actualizaciones muy particulares del SUA para ahora sí que para esta implementación. Y en temas, ahora sí que en temas fiscales, durante el mes de diciembre se anunciaron algunos puntos a considerar muy importantes respecto a la nómina, al procesamiento de la nómina como tal y su cumplimiento. Uno de ellos es lo referente a los datos de la constancia de situación fiscal. Estos datos como tal ha venido tomando ahora sí que fuerzas, uno desde el momento en que se nos anunció la versión 4.0. La realidad es que desde ese momento las empresas empezaron a buscar la forma de obtener la información que fuera o que coincidiera con la constancia de situación fiscal del trabajador. La realidad es que muchas de las empresas ya hicieron ahora sí que el trabajo y en su gran mayoría ya cuentan con esta información, pero a través de la resolución fiscal miscelánea nos informa que el patrón por única ocasión podrá solicitar la información de sus trabajadores, ¿sí? Uno de los requisitos principales es que el patrón por lo menos haya emitido un CFDI de nómina del trabajador al que está solicitando información. Aquí sí es bien importante ahora sí que evaluar el momento en el que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque estamos a principios de año, muchas de las empresas ya emitieron su timbrado como tal y probablemente no tengan inconsistencias. Si se trata de ese tipo de empresas, yo sí evaluaría si efectivamente es momento de solicitar esta constancia o bien voy monitoreando la situación conforme avance el ejercicio o antes de la conclusión del ejercicio y obtengo o solicito esta información para que en su caso me las brinden. Ya sería ahora sí que indispensable revisar cuál es la situación de cada una de las empresas y evaluar si efectivamente es momento de obtenerlo. En esta resolución también nos informa el periodo de corrección. La realidad es que este periodo de corrección nos los han venido dando año con año. Siempre estamos en espera de él, pero pues lo ideal es llegar sin problemas en la emisión de nuestro CFDI de nóminas. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, si durante el 2022 emitimos CFDI de nóminas con errores u omisiones, tenemos hasta el 28 de febrero de 2023 para sustituir ese CFDI
que tiene errores u omisiones. ¿Qué necesitamos para identificar si tiene errores o omisiones? Pues básicamente partir de lo que tiene el SAT. ¿Cómo lo identificamos? Pues a través del visor de nóminas. Para nosotros tener la certeza de qué es lo que tenemos o si emitimos bien nuestros FDI, yo les sugiero que realicen 2 procesos, y esos procesos son muy particulares de conciliaciones de nómina. Uno es la conciliación de mi nómina contra lo que tiene el SAT. ¿Y qué es lo que tiene el SAT o cómo lo puedo visualizar? Pues a través del visor de nómina. Y otra es la nómina, sí, lo que tengo en nómina contra registros contables. Se supone que en teoría, desde ahora sí que antes de concluir el ejercicio, mes a mes, esta información tiene que cuadrar. Pero la realidad es que muchísimas de las empresas no coinciden en su totalidad. Entonces, ¿cómo puedo tener la certeza si hago estas 2 conciliaciones? Si estas 2 conciliaciones me cuadran, es casi un hecho que no tengo errores o omisiones en mis FDI y no, ahora sí que no tendría que hacer nada. Si detecto inconsistencias, desde si reflejé bien los exentos, si reflejé bien el ICR de ejercicios anteriores, un sinfín de datos, si detecto alguna inconsistencia, bueno, tengo que tomar en cuenta que la fecha límite es el 28 de febrero. Y otro de los puntos es lo referente a la actualización de las tarifas de ICR, en donde afortunadamente esta actualización trae un beneficio a los trabajadores. Vamos a ver la siguiente, por favor. Y aquí les mostramos ahora sí que un ejemplo tomando como base una percepción semanal de 2,763 pesos aproximadamente, en donde con la tarifa de 2022 tendríamos un ICR de 255.96, mientras que para 2023 tendremos un ICR de 227.62, con un ahorro semanal para el trabajador de 28.34. Mismo ejemplo siguiente, una base grabada de 4,200 pesos, tenemos un ahorro con la nueva tarifa de 52.93. ¿Qué pasa con el subsidio? El subsidio básicamente resulta limitado los casos en los que puede surgir. Por ahí dicen, se elimina el subsidio. No se elimina el subsidio como tal, no se elimina el proceso de su aplicación. Eso sí hay que tener en cuenta. ¿Es mínimo los casos en los que va a resultar? Sí, efectivamente, porque con el salario mínimo de la zona en la que estamos, tenemos que el trabajador mensualmente tendría que recibir por lo menos 9,497.26. Y el tope para la aplicación del subsidio es de 7,382. Es decir, nos saca fuera, ahora sí que fuera de la oportunidad de aplicar el subsidio. Sin embargo, no hay que perder de vista a los trabajadores que no laboran una semana completa. En esos casos, trabajadores con salario semana no completa y con salarios mínimos probablemente le dé un subsidio. ¿Sí? Entonces, sí es importante, tener claro, no desaparece el subsidio. ¿Serán mínimos los casos en los que surja el subsidio? Sí. Si ustedes eliminan el subsidio como tal de su proceso de nómina, muy probablemente el SAT les va a estar, ahora sí que informando que en el cálculo interno por parte del SAT se determina un subsidio el cual la empresa lo omite. Entonces, igual nada más habría que estar monitoreando cómo es que ustedes tienen configurado la determinación del subsidio y validar que efectivamente se esté aplicando. Consideraciones respecto al salario mínimo. Tenemos varias consideraciones. La Ley Federal del Trabajo prevé que los salarios mínimos no son sujetos a descuentos o reducción. Casos muy particulares en los que dice, sí, en estos casos sí, puede ser amortizaciones y las amortizaciones es a cierto porcentaje. Amortizaciones, Fonacot y algunos otros puntos muy limitados que siempre tendremos que tomar en cuenta para aquellos trabajadores que tienen salario mínimo. Para efectos de seguro social, nos dice que el trabajador que reciba como cuota diaria el salario mínimo será el patrón quien absorba la cuota obrera, ¿sí? Respecto a ICR, nos dice que no se efectuará retención por concepto de ICR a las personas que en el mes únicamente reciban un salario mínimo. Es decir, un trabajador con salario mínimo, como cuota mínima, y que tenga
algunos bonos adicionales, como bono de producción, como cualquier bono de asistencia, bono de puntualidad. Si estamos en ese supuesto, vamos a tener que, sí, la ley nos dice que no se efectuarán retenciones, no se efectuarán retenciones si únicamente tiene salario mínimo. Como este trabajador tiene bonos, entonces sí se le efectuarán retenciones. Pero como tiene cuota diaria de salario mínimo, entonces será el patrón quien absorba la cuota IMSS, ¿sí? La cuota obrera, que nada más hay que tener en cuenta un punto adicional. Si estamos en los supuestos de nuestros trabajadores el salario mínimo, habrá que revisar cómo vamos a timbrar esa cuota que el patrón está absorbiendo, ¿ok? Y muy importante, el salario mínimo, su vigencia es a partir del 1 de enero de 2023, sin considerar que el 1 de enero nos cayó en domingo, ¿sí? Hay que tomarlo eso en cuenta y muy importante, el 1 de enero, a partir del 1 de enero a la fecha, el ITSE ha tenido problemas en la generación, validación y liberación de movimientos afiliatorios. Hay que estar al pendiente. Si sus movimientos afiliatorios no entraron de manera oportuna, hay que revisar cuál es la situación, pero sí cerciórense de que al menos el pago del mes de enero se vaya de manera correcta. La unidad de medida de actualización, bueno, en días anteriores ya se lo ha publicado de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación, que la UMA será de 103.74 pesos diarios y es vigente a partir del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que estar conscientes o tenemos que estar monitoreando nuestro sistema de nómina para que la nómina que entre a partir del 1 de febrero ya tenga las actualizaciones respecto a la UMA y muy en particular lo referente a los exentos. Exentos según el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tiempo extraordinario, pagos por separación, aguinaldo, prima vacacional, PTU, prima dominical y previsión social. Ahora, dejando a un lado lo que es la Ley del Impuesto sobre la Renta, tenemos que ir de la mano con la Ley de Seguro Social. Esa Ley de Seguro Social nos prevé dos actualizaciones que tenemos que considerar respecto a la UMA. Una, la alimentación. Para todas aquellas empresas que otorgan alimentación de manera no onerosa, tendrán que descontar por lo menos 20.75. Y en lo que respecta a la despensa, hay un límite a partir de esta fecha de 41.50. Adicional a ello, habría que actualizar el tope salarial al 1 de febrero. Para esto, habrá que correr el proceso de actualización de salario base de cotización de manera general para que todos aquellos trabajadores que ahora sí que se ubiquen en este nuevo tope, pues habría que presentar su cambio de salario. Y por último tenemos lo referente a la unidad mixta que nos sirve para la determinación de los créditos de Infonavit. Esta unidad mixta recientemente en estos días ya fue publicada en las páginas oficiales por parte del instituto, pero hay que tener en cuenta que su efecto es retroactivo. Aún y cuando salió, no sé, por lo mejor puede ser el día lunes de esta semana, nuestra acción a seguir sería considerarle nuestro sistema de nómina a partir del 1 de enero. No significa que tengamos que recalcular nóminas, ni mucho menos, pero sí debemos ya tenerla en cuenta que esta nueva UMI de 207.44 ya debe, perdón, de 96.32 ya debe de estar dentro de nuestro sistema. Esto nos va a permitir determinar las amortizaciones correctamente y cuando recibamos nuestra emisión del mes de febrero, pues ya empate lo retenido con la emisión, que es lo que nos notifica el Infonavit, y con lo que tenemos que tener en nuestro pago por concepto de amortizaciones. Sí, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Temas muy interesantes. Esperemos que la forma en que ha ido evolucionando la atención del aspecto laboral, pues efectivamente vaya aportando a una mejor calidad de vida de todos y a una mejor economía, porque si los trabajadores, la sociedad en general tiene mejores condiciones de trabajo y un mejor poder adquisitivo, pues seguramente
será también una fórmula para que la economía siga adelante, siga creciendo. Esperemos que todo esto en el tiempo vaya generando un mejor beneficio. Y bien, no menos importante, vamos a pasar al bloque de comercio exterior, que en esta zona es sumamente sensible. Si estamos de acuerdo, hemos visto una mayor actividad de fiscalización a través del SAT-BC, ha estado muy activo, muy atento, y todo lo que sucede en comercio exterior es sumamente sensible en la zona, porque sin tener que ver con un tema de ingresos o deducciones, sino de cumplimiento, de repente vemos que las consecuencias son muy importantes, pueden ser en ocasiones pues, muy devastadoras en materia de impuestos de importación o cumplimiento de regulación aduanera. Y bien, para esto le vamos a pasar la voz a nuestra socia, la licenciada en Derecho, Yadira Dongú, quien dirige la práctica de comercio exterior y que como abogada también atiende algunos temas contenciosos en la materia. Bien, Yadira, pues sin más, te damos el uso de la voz. Muchas gracias, contador. Buenos días a todos. Pues bueno, como bien lo dice contador Fausto, el tema de comercio pues siempre se vincula muy bien a los temas fiscales y que podemos, claro ejemplo, pues es la carta aporte, el complemento carta aporte, ¿no? Entonces, pues ahora sí tiene unas denotaciones para comercio, por eso consideramos importantes mencionarlas, porque realmente estos cambios que vienen, pues se suman mucho a lo que es el tema de las obligaciones de comercio. Pero bueno, como saben, el cumplimiento al tema de lo que es el complemento carta aporte, pues es un tema que hoy por hoy podemos decir que ya han pasado 2 años y todavía no terminamos de entenderlo perfectamente bien y bueno, pues menos cuando de pronto pues nos siguen poniendo novedades, ¿no? En las nuevas reformas. Y este es el caso, ¿no? Realmente, ¿qué pasa hoy con estas novedades del cumplimiento carta aporte que se dieron en esta resolución miscelánea del 2023? Bueno, pues así de manera general les puedo decir que de entrada pues nos estructuran otra vez los numerales y ahora nos los subseccionan, ¿no? Pero resalta como nuevo el hecho de que ahora hay una responsabilidad, ahora sí que la disposición delimita muy bien para quien emite el CFDI, pero también para quien tiene la obligación de proporcionar la información. Entonces ya sabíamos que había una responsabilidad de cierta manera compartida, pero hoy por hoy también ya la establece como delimitada, ¿no? Entonces, pues eso nos reitera que hay que estar atentos con qué me corresponde en el tema del cumplimiento de la carta aporte, ¿no? Por otro lado también, y esto es súper importante porque es un concepto o una figura nueva que no estaba, que es el servicio dedicado. Y este servicio dedicado pues no es otra cosa más que hay que voltear a ver si yo tengo un escenario como empresa que encuadre perfectamente bien en esto, porque no es otra cosa más que si se está contratando a un servicio de transporte, bueno, pues aquí la diferencia es que ese vehículo va a estar, digamos, de cierta manera designado de manera muy particular a la empresa. Luego, entonces, quien tiene a lo mejor la información de primera mano de los movimientos o de los traslados de las mercancías, pues es la empresa. Entonces, lo que hace es que este servicio dedicado dice, bueno, quien esté en este supuesto, bueno, pues el que presta el servicio de transporte va a emitir ese CFDI de ingreso, pero cada traslado que se realice va a quedar a cargo, digamos, de la empresa, porque ella es la que tiene el vehículo, ¿no? Asignado. Entonces, obviamente estos CFDIs tienen que estar relacionados, tienen que estar vinculados, y esto le genera de cierta manera una carga administrativa, pues, a la empresa, ¿no? Porque digamos que era algo que en la práctica se llevaba a cabo, pero bueno, pues todo estaba cayendo dentro de la responsabilidad del transportista. Pero bueno, en este caso, pues hay que revisar si estamos en este supuesto, pues porque nos cambiaría hoy un poquito la dinámica, ¿no? En tema de comercio exterior, y esto lo tengo que resaltar mucho porque es una novedad en las disposiciones,
es que todos ya teníamos de cierta manera muy entendido el traslado local. Y el traslado local, con todas sus particularidades, lo que nos permitían eran saber que si mi traslado encuadraba en un traslado local, pues probablemente yo no iba a estar obligado a hacer el complemento carta-aporte. El CFDI sí, pero a lo mejor toda la parte del complemento carta-aporte no. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice esta regla? Bueno, pues nos dice, oye, sí, pero ¿sabes qué? Si tú te dedicas a hacer operaciones de comercio exterior, olvídate, no te aplica. Entonces, hay que voltear a ver también, porque probablemente haya muchas empresas que están en operaciones de comercio exterior que a lo mejor estaban exceptuando hacer el complemento carta-aporte, dado lo que establecía la regla, pero hoy por hoy, pues las operaciones quedan fuera. Quiere decir que, bueno, pues van a tener que hacer el complemento carta-aporte, ¿no? Y esto ahora sí que nos lo confirma o nos lo reitera en la regla donde nos explica lo que es los tramos de jurisdicción federal, ¿no? Porque, bueno, pues aquí también en esta regla lo que nos dice, oye, pues fíjate que a lo mejor estos, sí hay 30 kilómetros y tienes que tomar en cuenta del inicio a fin del trayecto, pero vuelve a reiterar, esto no le es aplicable a las operaciones de comercio. Entonces, eso también pues hay que tenerlo en cuenta como algo importante, ¿no? Y bueno, otra cosa que a lo mejor en nuestra zona no es muy común, pero bueno, se integran unas nuevas reglas que ahora están de cierta manera regulando el transporte marítimo, que bueno, pues antes no las teníamos, ¿no? Y bueno, estas novedades pues también trascienden al tema técnico, porque bueno, pues ya cuando nos tenemos que meter a ver en el llenado del CFDI que tengo que tomar en cuenta, bueno, pues déjenme decirles que hoy por hoy también hubo cambios en el instructivo de llenado del complemento carta-aporte, que de hecho pues salió el pasado 6 de enero, en donde, bueno, pues varios de los conceptos que ahorita les comenté que se integraron a las reglas, bueno, pues nos los bajan a apéndices nuevos, ¿no? Como los datos mínimos requeridos por las partes que intervienen, el servicio dedicado, servicio de intermediación o agentes de transporte. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí, digamos que otros apartados que tenemos que considerar para poder analizar nuestro esquema, ¿no? Y una parte importante que por ahí incluso lo mencionaba Vanessa, es, por ejemplo, que en los temas del CFDI se eliminó, por ejemplo, la clave P01, ¿no? Y bueno, nosotros estábamos acostumbrados a quienes hacían CFDI de traslado en asentar esa clave. Bueno, hoy por hoy también eso se modifica en el instructivo para decir, oye, ahora la clave que debes de asentar es la S01 sin efectos fiscales. Entonces, ese es un cambio importante para quienes están haciendo CFDI de traslados. Y bueno, pues hay cambios obviamente en los instructivos de marítimos, aéreos, férreos, pero sobre todo también en los catálogos del complemento carta-aporte. Entonces, bueno, sabemos que esto pues ya es demasiado técnico, es meternos mucho, pero ténganlo en cuenta porque obviamente pues a lo mejor venimos trabajando con información que hoy por hoy nuestro sistema de facturación tiene, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos cambios que se deben de reflejar, sobre todo, ¿por qué? Porque recordemos que estamos ahorita en un trayecto o en un periodo donde todavía estamos permitidos equivocarnos o hacer cosas incorrectas en el llenado, pero llegado el 1 de agosto, pues todo esto debiera ya de estar perfectamente alineado con las disposiciones y con los instructivos, ¿no? Es la parte que bueno, pues hay que tener en cuenta y pues no lo dejemos, ¿no? Y otra parte importante también como ahora sí que nosotros lo vemos como un reto porque lo hemos platicado aquí, pues es esa responsabilidad que tiene el contador público inscrito en relación con el tema de comercio exterior, ¿no? Y bueno, pues aquí ahora sí que esto que tendría que tiene, ¿no? De novedad. Pues el tema es que el contador público inscrito pues tiene que, ahora sí que como parte de la labor que tiene para con la empresa, pues de emitir un dictamen y ese dictamen acompañado de un informe. Entonces, hoy por hoy, en 2023, el contador público o el auditor va a tener que incluir dentro de ese informe
temas de comercio, ¿no? Y esto porque la disposición así lo establece. El artículo 52, fracción tercera del Código Fiscal, le establece ahora o le suma que tiene que informar sobre dos aspectos importantes relacionados con comercio exterior, que es uno, si hubo incumplimiento de disposiciones aduaneras, ¿no? Y por el otro lado también, si de ese incumplimiento o se deriva alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal. Entonces, ¿esto que lleva? Pues bueno, a que se sume entonces esa nueva, digamos, trabajo o esa nueva labor al auditor de tener que considerar entonces las operaciones de comercio, pues para poder entonces de manera, digamos que certera, poder emitir ese informe en estas dos cuestiones, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué le preocupa al auditor? Bueno, pues porque él tiene una sanción inmediata, ¿no? Es decir, si él omite denunciar algunas de estas dos situaciones en temas de comercio exterior, pues él puede incluso tener una suspensión de su registro, ¿no? Por 3 años. Entonces, aquí vemos lo importante que va a ser que ahora en este dictamen que se emite, pues también se deba de tomar en cuenta el tema de comercio exterior. ¿Qué acciones o qué reflexiones tenemos con este tema del dictamen? Pues justamente es que, y lo hacemos a manera de pregunta, ¿no? ¿Qué incumplimiento o conductas se deben reportar? Es decir, el auditor cuando esté haciendo su labor del dictamen y toda esa información que deba de presentar, y cuando voltea a ver el tema de comercio exterior, precisamente para cumplir con esta nueva labor, la pregunta es, bueno, ¿y él qué incumplimientos debe de tomar en cuenta o qué conductas va a reportar vinculadas a comercio? Pues aquí, pues nada más déjenme decirles que el tema de comercio no es un tema sencillo, es un tema complejo, ¿no? Incluso, digo, los que nos dedicamos a las asesorías de comercio, incluso hasta sabemos que unos y otros somos más expertos en ciertos temas. Entonces es algo, es una información que es demasiado. Y bueno, pues ¿qué tomar en cuenta? Pues de entrada, la empresa que esté dictaminándose, pues obviamente el auditor primero tiene que ver, vaya, qué tipo de giro, qué tipo de régimen, si tiene tal certificación, si tiene tales permisos, una serie de elementos que se deben de tomar en cuenta para poder entonces ubicar cuáles son las obligaciones o qué es el deber ser en cada uno de estos esquemas, permisos, autorizaciones, etc. Entonces, bueno, pues no es algo sencillo, ¿no? Finalmente, pues esto sí requiere de un grado de especialización para poder ahora sí que determinar o dilucidar si existe algún tipo de incumplimiento o conducta, ¿no? Entonces, realmente, pues esto no es una labor fácil ahora, hoy por hoy, para el auditor. Y la siguiente pregunta, pues, ¿cuándo se tendrá que empezar a informar? Bueno, pues de acuerdo a esta nueva disposición, tenemos que el dictamen se tiene que presentar el del año pasado a más tardar el 15 de mayo del 2023. Entonces aquí la pregunta es, bueno, y de aquí en esta recta de estos meses que tenemos, pues realmente ya se tendría que estar haciendo esa labor para que entonces el auditor pues pueda tener esa certeza de poder informar, ¿no? Y no cometer una omisión como bien lo establece la disposición o la sanción que se le impone. Entonces, pues hoy por hoy las empresas que se dictaminan e incluso los auditores que van a estar pronunciándose sobre la materia de comercio, pues obviamente hoy por hoy ya deberían de estar poniendo en su plan de trabajo, ¿no? O viendo cómo se va a generar esta revisión, porque bueno, pues tampoco no es algo que hoy por hoy se sepa, ¿no? Realmente, pues si va a ser una revisión a profundidad, una revisión a muestreo, vaya, cómo poder integrar, ¿no? Ese plan de trabajo para poder llegar a una, pues ahora sí que a una información que le dé certeza al auditor de poder decir, bueno, pues puedo pronunciarme de esta manera en esa información que va a acompañar al dictamen, ¿no? Entonces creo que estas son las acciones o las reflexiones que nos tenemos que hacer,
porque bueno, pues es un tema que va a ser novedoso, sobre todo porque, bueno, pues porque va a ser algo nuevo en cuanto a esta dinámica de integrarse esta operación o estas operaciones, ¿no? de comercio exterior a ese tema que hoy por hoy pues lo entendíamos muy fiscal, ¿no? Entonces, estas son las novedades que tenemos para temas de comercio. Déjenme decirles que en temas, por ejemplo, de las reglas de comercio exterior, pues consideramos que no había algo tan novedoso, trascendente como eran estos dos temas. Entonces, bueno, pues por eso decidimos nada más enfocarnos con esto, ¿no? Y hacerles aquí pues el paréntesis que obviamente estos temas tienen en su particularidad, queremos ahondar más en ellos y bueno, pues en determinado momento lo haremos, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. Muchas gracias, Yadira. Sí, pues un área más que atender. Como se dan cuenta, es tiempo de ir definiendo las especialidades que requieren una atención desde el punto de vista de contención de riesgo. El contador de la empresa, vamos a decir, en una función tradicional, pues ya no puede ni debe estar conteniendo todo esto. Tenemos, por un lado, la contabilidad, que si estamos de acuerdo, se escribe desde quien hace el pedido, desde quien hace el pago, desde quien recibe el CFDI. Hay todo un proceso administrativo que se involucra con la contabilidad y que el reto principal es la sistematización, los procesos. Por otro lado, todo el tema laboral, no solamente de cumplimiento como patrón, sino de clima laboral como tal, con una especialidad. Como exterior no se diga, ya lo comentó Yadira, precio de transferencia, que se vincula también con este soporte documental que nos conduce, nos liga a otra especialidad, que es lo corporativo. Y pues es difícil que ahorita en este espacio poder entrar a detalle a todos estos temas, y por lo mismo estamos comprometidos con todos ustedes para hacer sesiones específicas donde sí estemos abordando de una manera más detallada, actualizada en los aspectos tácticos de cada uno de estos temas, y les estaremos dando a conocer las fechas y los tiempos en que estaremos impartiendo estos temas en este primer trimestre, y va a ser algo que va a ser continuo durante el resto del año, pero por lo pronto estos temas que ven en pantalla son los que consideramos, entre otros, que justifican una sesión, y se lo estaremos dando a conocer. Y bien, antes de concluir, y también tratando de ser respetuosos con el tiempo de todos ustedes, estuvimos recogiendo algunas preguntas, comentarios que nos hicieron el favor de plantearnos al momento de su registro. Vamos a ser selectivos con algunas de ellas, como les comento, por razones de tiempo. Rápidamente, aquí nos preguntan, lo cual es una pregunta muy amplia, pero Vanessa puede puntualizar muy bien la respuesta. Dice, ¿qué acciones consideran debemos llevar a cabo ante los cambios de la declaración anual? A lo mejor Vanessa aquí nos puede ayudar con una respuesta sintetizada de todo lo que se presentó. Y yo creo que en resumen es primero entender que ya la declaración anual no es un llenado, no es una información que se está yendo a la autoridad con un propósito, principalmente de que le va a servir para los cruces, y por lo tanto creo yo que tendría que ser información analizada y detallada en función de lo que finalmente también nosotros tengamos manera de probar, ¿no? Para ello, yo consideraría que es importante que previo al envío de la declaración se hagan el mayor cruce de información previa que se pueda generar de manera electrónica, es decir, que tengamos claro que los timbrados que se realizaron de la nómina versus lo que tenemos en la contabilidad, lo que estamos manifestando de deducciones son correctos, que tengamos una claridad que la facturación versus los ingresos que estamos manifestando es lo real, y en general ahora sí que es un tema de entrar en esta dinámica, ¿no? De podernos comunicar a través de las herramientas electrónicas y de los cruces electrónicos con una previa autorrevisión que nos permita dar finalmente esas respuestas a la autoridad en caso de algún requerimiento, de alguna indicación posterior, pero sí
Mi principal mensaje sería que no veamos ya la declaración como un tema de mero cumplimiento en llenado de formatos. Muchas gracias, Vanessa. Aquí un par de preguntas sobre el precio de transferencia. Le voy a dar lectura a las dos y para pedirle a Audrey que nos dé sus comentarios. Una de ellas es si las maquiladoras están obligadas a presentar el anexo 9. Y la otra es si en una empresa pequeña que tiene operaciones con el socio accionista por financiamiento y compra de insumos debe de hacer el estudio del precio de transferencia. Entonces, Audrey, si nos da sus comentarios, por favor. Sí, claro que sí. Respecto a la obligación que tienen las maquiladoras en relación al ingreso como tal de maquila, hay que recordar que hay una excepción en la disposición fiscal, ahí en el artículo 182, donde nos permite la no presentación de este anexo 9. Lo que sí es importante que verifiquen las maquilas o como tal el segmento de maquila es si tienen cualquier otra operación distinta a lo que pudiera ser a lo mejor un servicio o algún arrendamiento, algo en particular que se pueda dar una connotación de no estar bajo el concepto de operación de maquila. Eso sí deberíamos de estarlo reportando y deberíamos de estar llevando como tal pues un análisis económico y mostrar los resultados vinculados a dicha operación, ¿no? Entonces, el concepto como tal de ingreso por maquila no es una operación sujeta a reportarse e informarse, ¿no? Respecto a la siguiente pregunta, que era si era una empresa pequeña con operaciones con su socio accionista, aquí hay que recordar que la obligación de documentar el precio de transferencia en cualquier ingreso o deducción que se tenga, pues prevalece. Esto no ha surtido ningún cambio. Lo que sí pudiera a lo mejor optar dicho contribuyente es el evaluar si por el nivel de ingresos que tuvo el ejercicio inmediato anterior puede omitir la presentación de la declaración informativa del anexo 9, ¿no? Sin embargo, pues reitero, el análisis económico, los resultados vinculados a dicha operación, pues no se exime, ¿no? Entonces, sí hay que analizar ahí el tema de los ingresos, simplemente nada más para el caso de la informativa, ¿no? Bien, muchas gracias, Audrey. Igualmente trataremos de sintetizar aquí unas preguntas sobre seguridad social, sobre el tema principalmente del efecto que tienen las vacaciones. Y son preguntas que tienen que ver con el cambio del salario diario integrado, o sea, de las personas que tienen antigüedad se cambian desde enero o hasta que cumple el aniversario. ¿Cuál es el criterio para la aplicación de la tabla de vacaciones en 2023? Si se debe de considerar proporcional a lo de vengado 22-23 o completo si cumplió aniversario en el 23. Y bueno, está también a toda una pregunta que nos está llegando aquí por el chat, que dice lo siguiente: quienes cumplieron aniversario por vacaciones en 2022, que tomarán en 2023 recomendar otorgarlas con ley 2023. Creo que básicamente sobre lo mismo. Alejandra, pues si nos da sus comentarios. Sí, en cuestión de la aplicación de los nuevos días respecto a la integración del salario, tiene que ser a partir del 1 de enero, considerando que el salario base de cotización lo contempla como una percepción fija, ¿sí? Y pues esta va integrada a través de nuestros factores. Entonces, la primera respuesta a las preguntas es: ¿a partir de cuándo debemos de aplicar los nuevos días? A partir del 1 de enero para ser integrado nuestro salario base de cotización. Respecto a si pagamos las vacaciones en función a días de vengados de 2022 más días de vengados 2023, los dos criterios ahora sí que han venido siendo respaldados por asesores laborales. Sin embargo, de manera muy puntual, considero que la opción más conservadora es la aplicación de los nuevos días a todos los aniversarios que ocurran durante 2023. Respecto a la pregunta que nos hacían de los aniversarios ocurridos antes de 2023, ¿cómo tendrían que ser considerados si es que estos no se disfrutaron en 2022 o antes de 2022? Bueno, la respuesta es: para todos los aniversarios que ocurran en 2023 se les aplican los nuevos días. Aniversarios concluidos en 2022, eso no tiene efecto. Es por eso que deben de considerar
la actualización de su saldo, sí, considerando ese corte. Todo lo ocurrido en 2022 ya se devengó, nada más los aniversarios que están por concluir son los que se tienen que actualizar. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Y por último, y por respeto al tiempo de todos, nada más pedirle a Yadira si nos ayuda con estas últimas dos preguntas que tienen que ver con la forma en que la autoridad nos va a estar fiscalizando, y puntualmente lo que dice es lo siguiente: dice, ¿qué esperar en materia de nuevos modelos de auditoría de las auditorías y la mano dura que tendrá sobre áreas como comercio exterior? ¿Cuál es el mayor reto para atender en 2023 en materia de comercio exterior? Y bueno, hay una fiscalización que ya hemos comentado mucho, que va orientada hacia las auditorías digitales, pero bueno, la pregunta aquí se orienta a comercio exterior. Sí, correcto, contador, que no se aleja de lo mismo, ¿eh? En realidad, digo, en todas las áreas, lo que vemos con el paso de los años es que se siguen robusteciendo los modelos de transmisión de información electrónica a la autoridad. Entonces, en la medida que eso va aumentando o se va robusteciendo, pues obviamente los elementos para que la autoridad próximamente nos ejecute revisiones electrónicas, que como bien usted lo comentaba, esas revisiones electrónicas es una facultad que la autoridad tiene, pero que no ha hecho valer. Sin embargo, no podemos dejar de lado que hoy por hoy las antesalas a esas revisiones electrónicas, pues son los cuestionamientos que te hacen de una manera amigable. Entonces, realmente, no solo en comercio exterior, o sea, en todas las áreas, yo creo que la mano dura de la autoridad está latente, es mayor, cada vez es más cuestionado en todos los aspectos, y los modelos pues se van a seguir sumando de una manera digital, ¿no? Esa sería mi respuesta para la primera. Y en cuanto a los retos que se esperan para comercio exterior, pues yo creo que, y digo, vinculado a los temas que toqué, pues definitivamente el cumplimiento del CFDI sigue siendo un reto cumplirlo en este año, ¿no? Y si a esto le sumas que hoy por hoy a lo mejor estamos nada más visualizando el cumplimiento del CFDI y el complemento de comercio exterior, perdón, el complemento carta aporte, para comercio exterior se suma vincularlo a el folio con tus pedimentos, que es algo al que todavía no hemos llegado. Entonces, ese es el reto para comercio. ¿Cómo vamos a hacerle frente llegado el momento? Porque también, pues, así como tenemos un plazo para hacer correctamente el CFDI con complemento carta aporte, pues también es el plazo que tenemos para darle esa continuidad con las operaciones de comercio. Creo que el reto está ahí, son los más trascendentes. Digo, obviamente siempre va a haber muchas cosas, pero obviamente el reto es el cumplimiento. Muchas gracias, Yadira. Y creo que con tus comentarios de una manera se puede sintetizar mucho de lo que se presenta en todos estos temas. Hay un común denominador: la digitalización, la convivencia digital con la autoridad y la forma en que nos van a estar observando. Y ya no es aleatoria. Ahora es una vigilancia constante, vamos a decirlo así, a tiempo real y en todos los rincones. Y eso nos lleva, desde luego, pues a revisar en cada una de nuestras empresas los procesos que se están llevando a cabo, los controles internos, la forma de contabilizar, que sin duda tendrá que evolucionar a tono a esta nueva convivencia. Y no diría nueva porque esto es un proyecto de la autoridad de hace muchos años, sino más bien ya la cercanía a que se concrete, porque la autoridad tiene invirtiendo en esto más de 10 años, pero creo que se acerca cada vez más a una convivencia digital en los hechos. En fin, pues con esto concluimos este espacio. Agradecerles a todos su atención, su presencia aquí con nosotros. Le reiteramos nuestro compromiso con todos ustedes para mantenerlos informados, para asistirlos, para apoyarlos. Quienes hicieron favor de mandar algunas preguntas, tengan la certeza de que serán respondidas, y espero que nos mantengamos en contacto a través de esta serie de eventos, de contactos que vamos a empezar a llevar a cabo en este 2023. Muchísimas gracias de nuevo, que tengan un excelente día y
y gracias, Leo.